Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a estar en este homenaje a Felipe Ehrenberg. No he escrito un texto específico y tampoco voy a entrar a narrar la relación personal, porque, como decía en la película de Valentina, podría adquirir un tono anecdótico. Tan solo diré que nos conocimos en el año 84 y que desde el año 84 tuvimos una relación estrecha y sí contaré a través de qué personas nos pusimos en contacto. Bueno, en primer lugar lo que me gustaría es agradecer la película que ha hecho Valentina, porque es una película que nos permite escuchar a Felipe y además una película muy poética, muy hermosa, en la que se puede ver la cantidad de ideas, de propuestas, de investigaciones que afrontó Felipe Ehrenberg. Una de las que rescataría sería la frase que propone de su trabajo como adocquismo, ¿no? Algo que se hace ad hoc. Y en cierta medida esta cuestión del adocquismo me va a servir para hablar de Felipe Ehrenberg como alguien que en cierta medida puede situarse más allá de la angustia de las influencias, en el sentido de Harold Bloom, y que podríamos hablar de él de una forma casi alegórica, partiendo de una palabra que repite a lo largo del documental, o que aparece en varios momentos en el documental, que es la palabra portuguesa saudade. Bueno, todo el tiempo en el documental y a través, yo creo que de toda la obra de Felipe Ehrenberg, se tiene una particular experiencia de la saudade, aunque también se puede entender como una experiencia de la melancolía, que tiene que ver con la distancia y con el exilio. Aunque en el documental habla que no se planteó nunca la preocupación del tiempo, sin embargo su preocupación principal es la cuestión de la melancolía y cómo vivimos bajo el influjo de Saturno. Y aunque él en el documental dice que no hay una divinidad del tiempo, sí hay un dios del tiempo, y ese dios del tiempo devora a sus hijos. Hay una acción que aparece en el documental y que es muy importante en la trayectoria de Felipe Ehrenberg, que es la acción que realiza en el año 1970 en Londres, cuando se produce una huelga de basureros, y es un momento en el que otros artistas van a hacer piezas prácticamente idénticas. La pieza de Felipe Ehrenberg consiste en marcar el espacio de la basura y también realizar obras a partir de lo que se recoge o lo que va recogiendo en esos días. Está muy marcada esa obra por lo que sería la estela del Festival de la Destrucción en el Arte. Y esa estela del Festival de la Destrucción en el Arte es en cierta medida una de las presentaciones más importantes de la constelación o del ámbito de la constelación del espíritu de Fluxus. Aunque Felipe Ehrenberg se autocalificaba como un neólogo, se le podía también calificar como un semiólogo, como un traductor, como un políglota, como un antropólogo. Y yo me permitiría esta tarde, evocando esa pieza del año 1970, sugerir que Felipe Ehrenberg es un escatólogo. Y es un experto en escatología y no solamente un profesional del reciclaje. Le interesaba mucho la etimología. Decía Bergamín que el que no se atiene a la etimología se anda siempre por las ramas, ¿no? Escatología es una palabra que procede de dos palabras griegas, escatos y escatos, y significa teoría de las ultimidades y ganga y proceso de la fundición, es decir, lo residual y lo que está al final de la historia, en el espacio de la redención. Y esta dimensión de la escatología, es decir, pensar que hay una finalidad más allá de la turbulencia y la propia suciedad del mundo, es tal vez el centro del trabajo de Felipe Ehrenberg. La poubelle, sin duda, es una alusión, y se ve en la propia película que hemos visto, a el criadero de polvo, Duchampiano, y aparecía ahí claramente un urinario en el documental, un urinario que nos recordaría los 100 años de Marcel Duchamp. En cierta medida, Felipe se movía en función de catástrofes, de desastres, de terremotos, como sería la propia matanza de Tlatelolco, como sería el terremoto de México, como sería la matanza y desaparición de los estudiantes que convocó o que le orientó en una de sus últimas y éticas impresionantes obras. Todo su trabajo es una reflexión sobre el tiempo y es una reflexión también sobre la muerte y también sobre los rituales de la muerte y su importancia en la cultura mexicana. En la cultura mexicana y también en la impronta de la cultura española en relación con la cultura mexicana. El licenciado Gutiérrez Aceves, investigando los rituales de la muerte niña mexicana, sacó a luz una tradición fotográfica de las escenografías de la muerte infantil
en México, y se reveló que los orígenes de esa práctica eran propiamente valencianos. Es decir, que es una práctica que venía de la cultura valenciana, y esa especie de presentación de los muertos, los niños muertos, como si estuvieran vivos, tal vez es el propio espíritu de la melancolía, como se revela, por ejemplo, en una pieza musical fundamental, en las canciones de los niños muertos de Gustav Mahler. Me gustaría pensar que toda la reflexión sobre la muerte y sobre los muertos que tiene Felipe Ehrenberg, en la que nosotros en cierta medida hemos cometido un error grave que él mismo señalaba, que es realizar un homenaje sin haber esperado un año, sin haberle, digamos, permitido que preparara su marcha y que ordenara su equipaje, tiene que ver con la impresión de los momentos catastróficos, es decir, con la impresión que produce en nosotros todo lo que tiene el carácter de un terremoto existencial. En este sentido, su bello gesto editorial es una impresión de melancolía. En el año 1967 va a realizar Felipe una serie sobre los bufones, justamente en ese año, ahora cumplimos 50, ¿no?, del año 67, en el que aparecen algunos textos y algunos materiales fundamentales, bueno, absolutamente decisivos en la cultura contemporánea. Justamente hace 50 años se publicó La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, 50 años del Derecho a la Ciudad de Henri Lefebvre, 50 años del Tratado para el Buen Vivir de las Generaciones Futuras de Weiningen, 50 años de las Conversaciones con Pierre Cavin de Marcel Duchamp. Es decir, esos 50 años también del Medios, el Masaje de Marshall McLuhan. Y me preguntaba con estos 50 años por qué le interesaba a Felipe la bufonería. Y creo que si era un bufón es porque era profundamente melancólico. Le llamé en el año 1984 por primera vez por teléfono, cuando solamente había teléfonos, como todo el mundo sabe, fijos, y localizar a alguien parecía dificilísimo, pero era más fácil localizar a alguien cuando había teléfonos fijos que en la época de los teléfonos móviles, y me contestó y le dije que me había dado su nombre Fostel. Me había dado su nombre Fostel. Y Fostel me había dicho que no debía dejar de llamar a Felipe Ehrenberg y a Dick Higgins de Something Else Press. Y Fostel me pidió que los convocara porque estábamos preparando un número sobre Fluxus, que era un número en el que también contactamos con John Cage. Estando con John Cage le dije si conocía a Felipe Ehrenberg y me dijo que sí, y que respetaba mucho su trabajo y que consideraba que era un artista fundamental. A su vez, Dick Higgins me dijo que llamara a Yoko Ono, y Yoko Ono me dijo que llamara a Felipe Ehrenberg. Todos los caminos hacían que tuviera que llamar a Felipe Ehrenberg, y por tanto traté de saber qué artista era. Y me di cuenta que tenía una obra, que es la obra que más me interesa de todas las suyas, o la obra que me parece decisiva, que es Su mano izquierda. Y me di cuenta que la obra más importante que realizó en su vida Felipe Ehrenberg fue tatuarse los huesos de la mano izquierda. En realidad podríamos haber hecho hoy algo tan sencillo como un elogio de la mano, a la manera de Henri Faucillon. La mano izquierda se la tatuó en el año 1976 y se llama La mano del muerto, homenaje vitalicio a José Guadalupe Posada. Es un tatuaje realizado por Ruth Martin. Cuenta Felipe Ehrenberg por qué se hizo ese tatuaje. Bueno, descubrí que Felipe Ehrenberg había sido algo así como un Boy Scout, aunque propiamente no fue Boy Scout. Formó parte de una asociación canadiense que tenía algo que ver con los Boy Scouts. Y él cuenta que tenía unas ganas tremendas de hacerse un tatuaje porque el coordinador de su grupo había sido piloto en la Real Fuerza Aérea del Canadá y tenía una insignia de la Corporación de la Fuerza Aérea. No se pudo hacer el tatuaje siendo joven porque en México, en aquellos tiempos, estaban prohibidos los salones de tatuaje, cosa que yo no sabía y que finalmente descubrí. Dice que anidó dentro de él un viejo deseo, el deseo de tatuarse la insignia de la Fuerza Aérea Canadiense. Finalmente se hizo su primer tatuaje en el año 1968. Lo hizo en Inglaterra y lo hizo de la mano de uno de los tatuadores míticos del país, George Burkett. Pasaba tardes, como me contó, visitando a Burkett y estudiando la historia del tatuaje. Le permitía andar viendo la historia completa del tatuaje que Burkett había aprendido de su padre, Leslie Burkett, también tatuador. Una tradición milenaria que, según Burkett, viene de la cultura de Tahití. Esa cultura tahitiana
le llevó a pensar que el tatuaje era lo más insólito, lo fundamental, lo necesario. Aprendí, dice Ehrenberg, que cada pueblo, cada cultura tiene un estilo muy particular de tatuarse y que la voz tahitiana, el sentido del tatuaje, es el gesto más bello. El gesto más bello, por lo tanto, es editarse esos huesecitos en la mano izquierda y sobre todo ese gesto de esa mano izquierda que le llevó a dialogar y a establecer toda esa generosidad editorial de la que hablaba hace un momento Joao. Voy a ser breve o terminar de una forma rápida, no sin antes recordar un texto que le escribió Néstor García Canclini, que también ha sido convocado, y cómo Néstor García Canclini, cuando hizo la exposición en el Carrillo Gil, hablaba de por qué se dedica un artista a editar libros. Dice que se dedicaba a editar libros como una crítica al predominio logocéntrico de la cultura occidental. Allí hablaba Canclini de que la obra de Felipe Ehrenberg es una obra de exuberancia barroca, caracterizada por las ofrendas a los muertos, y que sus exposiciones tenían más de museo de ciencias naturales que propiamente de exposiciones de arte contemporáneo. El suyo era un arte mestizo, de una cultura híbrida que apelaba a tiempos distantes. Ehrenberg veía la cultura europea como una cultura monocromática, uniformada, solo iluminada por el rojo de las llamas con las que destruye, mientras que América sería una fiesta, la marimba y el sexo, el futbolito y las máscaras multicolores. La obra de Ehrenberg es una obra de figuras cimarronas. Tenía algo de enciclopédico. Y se preguntaba Canclini, ¿qué sentido tiene que un artista pretenda hacer una enciclopedia personal? ¿Es posible, se pregunta Canclini, de la mano de Ehrenberg, construir una enciclopedia personal en el siglo XX? Una enciclopedia que no vaya de afuera hacia uno, sino de uno hacia afuera. Una enciclopedia polimorfa y multicultural. Un combate entre la fragmentación y la persecución de algún tipo de totalidad, aunque sea una totalidad rota, por lo menos en una evocación de un sentido global que siempre se nos escapa. En cierta medida parece como si Canclini estuviera convocando en esta idea de una enciclopedia personal y imposible la idea del libro de Borges, que es también lo que guía el documental de Valentina, un libro periódico, un libro que es como la biblioteca de Babel, un libro lleno de espejos, de corredores, de senderos que se bifurcan. En este sentido, la obra de Felipe Ehrenberg es una obra que le llevó a transitar por muchas formas expresivas, pero también a pensar, como dice en un texto, que el objetivo, y aquí cita a Susan Buchmoss, Felipe Ehrenberg, no es alcanzar lo que está bajo la superficie de la imagen, sino ampliarla, enriquecerla, darle definición. Y en este punto, toda imagen genera una nueva cultura. Cuando nos encontramos por vez primera, no pude separar mi mirada de su mano tatuada, y no pude dejar de estar pensando todo el tiempo en esa mano izquierda, con los huesecillos tatuados y, como vemos en la película, fumando de forma incansable. Y cuando me estaba marchando, le dije que por qué no escribíamos algo sobre el elogio de la mano de Henri Faucillon, y me dijo, lo tienes que hacer tú. Muchas gracias.